maestro que hay mucha gente detrás de esta construcción y elaboración de los libros y me tocó tener la oportunidad de formar parte también de ellos y no como constructor o elaborador, sí como revisor, ¿no? Y no habían estas famosas, pues de alguna forma, consignas que se dictaban, que se mencionaba al doctor Max Arriaga, ¿no? Y quizás incluso el nombre quisieran tomarlo como una referencia a Marx para decir que incluso lo que se busca es desarrollar el comunismo en el país, ¿no? Es una herramienta en definitiva que sirve para transformar la sociedad y creo que precisamente allá radica la polémica en el hecho de que, me atrevo a decirlo, se tocan demasiados intereses, se dictan cosas nuevas, lo vemos en el libro Sin recetas para los maestros, donde nos hablan precisamente del porqué de la necesidad de este nuevo programa de estudio, ¿sí? Creo que retoman algo que es muy importante en esa necesidad del cambio de paradigma, de entender la educación como ese motor que transforma la sociedad, cuando citan a Paulo Freire y a la pedagogía del oprimido, todo esto que de alguna forma especifica la necesidad para poder cambiar socialmente, para poder cambiar como país, lo tenemos que empezar a hacer desde las escuelas, ¿sí? Porque al final de cuentas, lamentablemente los libros eran precisamente lo que nos están diciendo ahora que no hay que tener, recetas, ¿no? Y se seguían, y ya lo decían allá a través de distintos dichos, pero uno particularmente, si queremos que las cosas salgan o sean distintas, tenemos que hacer cosas distintas. Y lamentablemente en la educación seguíamos haciendo todo siempre de la misma manera, y eso pues implicaba que de alguna forma la sociedad siga reproduciendo los vicios, los problemas, porque siempre se seguían atendiendo de la misma forma y atendiéndolas desde el particular punto de vista de alguien que precisamente buscaba que nosotros entendiéramos a la sociedad de esa manera, porque así convenía a un grupo de gente, ¿no? Y creo que los libros, pues de alguna forma, tocan esto que es sensible. Por primera vez se nos da mayor libertad, yo diría. Lo he comentado en otros espacios, hace 12 años, cuando empecé con proyectos formativos, y en su momento conocí al doctor Sergio Tobón, todo se hizo de manera, en un principio, clandestina, haciendo los primeros intentos, después hubo que solicitar permiso a la Secretaría de Educación Pública para ir pilotando, incluso ese fue precisamente el tema que desarrollé con lo que en ese momento estaba haciendo al estudiar el doctorado. Ese fue precisamente el tema, ¿no? Y en apariencia era algo nuevo, algo que estaba sucediendo ya en gran parte de América Latina y en México todavía no. 12 años después, para mí esto es una realidad y me parece excelente, ¿sí? Me parece que los libros de texto, cuando le entendamos como gremio cuáles son las bondades, va a significar algo de muchísima utilidad, ¿sí? Por primera vez vamos a tener libros con los que podemos trabajar proyectos que puede ser a nivel aula, a nivel escolar, incluso a nivel comunidad, y vamos a tener una serie de materiales que van a estar apoyando, yo diría unas especies de enciclopedias con los de distintos saberes, ¿sí? Que por allá también están distintos lenguajes, múltiples lenguajes, que permiten pues de alguna forma acercarnos a otro tipo de literatura que quizás se haya hecho a un lado, ¿no? De alguna forma nuestra educación estaba dictada de una manera que desde mi particular punto de vista, ya lo decía yo, desde hace 12 años buscaba transformar esa metodología, esa forma de trabajo, de alguna manera estaba dictado con algo que no necesariamente era lo mejor para nuestro país, ¿no? Entonces aquí hay un nuevo programa, una nueva ideología, porque desde luego los programas conllevan ideologías, ¿sí? Pero también hay una nueva forma de abordar los programas, que lo podíamos hacer desde antes, pero difícilmente nos atrevíamos porque no había esa libertad. Había que buscar los espacios, parecía que teníamos que trabajar y si trabajábamos de otra manera, lo estábamos haciendo de manera clandestina, ¿no? Hoy hay la libertad para trabajar proyectos, para abordar temas que incluso pudiesen parecer polémicos. Yo diría que esto, por ejemplo, la dificultad, el problema que se está generando en torno a los libros, también es un tema que puede ser discutible en las aulas de clase, fuera de la escuela, y es precisamente lo que nos enriquece como país. Qué bueno fuera si en realidad sucediera lo que comentaba el doctor José Dolores, ¿no? En realidad
estuviésemos rompiendo récords por lectura. Lamentablemente, consumimos lo que los medios dicen, las redes sociales, y no nos acercamos a conocer en la realidad los libros, ¿no? Desde mi particular punto de vista, van a ser un material muy importante, no como una receta, desde luego, pero para transitar en este nuevo paradigma que plantea la nueva escuela mexicana. Muy bien. Para los tres panelistas, ¿qué podrían ustedes comentar respecto a los aprendizajes basados en problemas y los aprendizajes basados en proyectos? Y esa vinculación con los planes de estudio y con los libros de texto gratuito. Aquí hay que señalar el abordaje que estamos tomando es de tipo académico, sin apasionamiento, sin tendencias. ¿Qué no me pueden decir de los aprendizajes basados en problemas y los aprendizajes basados en proyectos en su aplicación en los libros de texto gratuito y en el aula? Maestra Miguelina. Pues bien, doctor, pues viene a ser un abanico de oportunidades. Por supuesto que hoy el docente tiene la oportunidad de poder aplicar estas diferentes metodologías activas, desde el aprendizaje basado en problemas, desde el aprendizaje basado en proyectos. Todos son aprendizajes, todas las metodologías están basadas en proyectos. Lo único que va a hacer la diferencia es que cuando cambia el paradigma enfocados a problemas sociales, pues ya estamos hablando de una metodología sociocrítica. Pero eso implica también un gran reto y un gran dominio y conocimiento por parte del docente para poder aplicar estas diferentes metodologías, igual que están agarrados o que van de la mano con referente igual al método científico. Hay que ser muy realistas y muy sinceros. Y lo hablo de cuando estamos en la práctica docente, a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y yo creo que eso me parece una metodología que podemos nosotros tener una dirección, poder ir comprobando en este caso, pues las hipótesis de nuestros niños, confrontar todas esas ideas, socializar, darle la oportunidad sobre todo a nuestros niños, poder socializar igual con los diferentes compañeros, con los otros actores, en este caso de la educación, de la comunidad. Es muy interesante trabajar con este tipo de metodologías activas, pero realmente aquí sí me gustaría recalcar que el enfoque de este programa 2022 hace énfasis exactamente en las metodologías sociocríticas y por supuesto que tienen mucha relación con los libros de textos gratuitos porque ya están los proyectos diseñados de acuerdo al campo formativo, está la metodología sociocrítica que te está dando como sugerencia el mismo programa 2022. De igual manera, tiene relación desde el momento que nosotros analizamos el programa de estudios 2022 y lo relacionamos con las diferentes fases. En este caso a mí me corresponde la fase 2, que es preescolar. Ahí nos remitimos al programa cuando son, en este caso, los rasgos globales de aprendizaje, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los diferentes contenidos. Lo que hace es un engranaje, igual con los ejes articuladores y partiendo igual de las problemáticas sociales, se hace, en este caso, lo que estoy hablando, pues del programa analítico y de ahí, pues, partiendo de problemas sociales para que posteriormente ya el docente pueda realizar su programa analítico de manera particular, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la problemática social, al contexto, y pues es una gran oportunidad para poder trabajar y más que nada aplicarlo y atrevernos a conocer más sobre estas metodologías activas y no solo quedarse en una, sino igual tomar como referencia lo que nos indica el programa 2022. Gracias. Muy bien. Doctor José Dolores.
Sí, es una pregunta interesante porque el nuevo programa de estudios 2022 en su marco curricular nos dicta que vamos a trabajar por componentes, no vamos a trabajar por asignaturas en este caso. Y por lo tanto me llama la atención y es interesante también porque el aprendizaje basado en problemas en el marco curricular 2022 hace referencia cuando vayamos a manejar los maestros el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Dice que debemos de manejar nosotros el aprendizaje basado en problemas como una metodología sociocrítica. Específicamente, y así sucesivamente, si nosotros hablamos, si queremos trabajar con el campo formativo, lenguajes, el marco curricular 2022 nos sugiere que debemos de manejar la metodología sociocrítica, aprendizaje basado en problemas comunitarios. Y cada uno tiene sus fases, tiene sus momentos, tiene sus niveles. Y por decir algo concreto, el aprendizaje basado en problemas comunitarios tiene 11 momentos. Es el más largo, creo que el más difícil. Entonces, si hablamos del campo formativo, saberes matemáticos y pensamiento científico, bueno, podemos darnos cuenta que los procesos de desarrollo de aprendizaje y los contenidos están clasificados bajo estas dos líneas. ¿Cuáles son los contenidos que hacen referencia a saberes matemáticos? ¿Cuáles son? Y también cuáles son los que hacen referencia a pensamiento científico. Y en este caso, la metodología sociocrítica que nos sugiere el marco curricular dice que debemos de manejar nosotros el aprendizaje basado por el enfoque de indagación STEAM. Pero si nosotros queremos manejar el campo formativo o los temas que están en los proyectos que tienen que ver con el campo formativo de lo humano a lo comunitario, el marco curricular también nos dice que debemos de manejar una metodología sociocrítica llamada aprendizaje-servicio, que es la más corta, creo que tiene 5 momentos, creo que si mi mente no me traiciona. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, porque también en esta pregunta nos preguntan que cuál es la diferencia en cuanto a proyectos. Bueno, en el 2011, en la reforma integral de la educación básica, tuvimos la oportunidad, bueno, al menos yo tuve la oportunidad de tomar capacitación y luego ser partícipe y para facilitar, ser un facilitador del diplomado de la RIEP cuando hablábamos de tercero y cuarto grado, en la que allá en ese diplomado que tomamos, vimos precisamente acerca de los proyectos. Y me llama la atención porque en ese entonces, en el programa de estudios 2011, nos marcaban que los proyectos se dividían en eran de 3 tipos. El primer tipo era el proyectos científicos, que lo que hoy pudiéramos decir en la metodología sociocrítica, que será la metodología STEAM, por decirlo así. Y luego nos decía en ese diplomado que tomamos y que facilité, decía que también hay proyectos de tipo tecnológicos que también tienen que ver con las partes del STEAM. Sí, porque a fin de cuentas tenemos allá en el STEAM tenemos español, tenemos artes, tenemos matemáticas, tenemos ingeniería, todo esto que nos implica. Pero también en ese diplomado que tomamos, yo me acuerdo que el otro tipo de proyecto le denominaban proyectos ciudadanos. ¿Qué es lo que actualmente pues pudiéramos nosotros decir que son los proyectos comunitarios en cuanto a los libros? Proyectos comunitarios, proyectos escolares y proyectos de aula, que son esos 3 escenarios en los que nos podemos tratar. Y puedo atreverme a decir que, por ejemplo, un proyecto de aula, yo pienso desde mi análisis que ya hice con los libros, yo creo que un proyecto de aula no me llevaría más de 2 semanas. Pero un proyecto escolar, yo creo que sí me llevaría hasta un mes.
mes y medio, no lo sé. Pero si hablamos de los proyectos comunitarios, entonces allá sí son, son de larga duración. Entonces, esto haciendo la diferencia del aprendizaje basado en problemas, podemos decir que en este caso, por ejemplo, tenemos expositores, especialistas como Kilpatrick, que ellos promovieron la escuela de John Dewey acerca de la pedagogía de la democracia, y posteriormente que si nos vamos al Cono Sur tenemos a pensadores que creen que tienen una gran influencia comunista. Yo pienso que la pedagogía de la libertad es muy importante. Yo interactúo con chicos, yo interactué el ciclo pasado con chicos de tercer grado de primaria, y hay veces tenemos conflicto con nuestras autoridades, porque los maestros que nos atrevemos a romper lo tradicional, entonces a veces como que dicen, bueno, ¿qué rollo está haciendo este maestro? Se está saliendo se está saliendo de la tangente, se está saliendo de la línea que acostumbramos. Entonces, yo creo que esta es mi gran aportación que yo puedo hacer, el aprendizaje basado en problemas. Obviamente que a fin de cuentas, para el marco curricular 2022, le da soporte para resolver problemas, transformar problemas sociales del campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. Ahora, como aprendizaje basado en problemas desde el punto de vista de la reforma integral o desde el punto de vista como Kilpatrick, que fue quien a fin de cuentas introdujo la metodología por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, yo creo que es importante, no solamente en este marco curricular, yo creo que es importante para todos los marcos curriculares que más adelante vengan y que se quieran implementar. Enseñar a través del aprendizaje basado en problemas, a través de la indagación, a través del descubrimiento. Yo creo que eso va a ser a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes, a los docentes que seguimos siendo estudiantes y que con esta mirada ya no hermenéutica ni pragmática, yo creo, ni holística, yo creo que eso va a ser la diferencia, maestro. Pero el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, yo creo que siempre va a dar buen fruto porque favorece a lo que el marco curricular dice, saltar de lo disciplinario a lo interdisciplinario. Y eso sin tomar en cuenta lo intradisciplinario, lo multidisciplinario y lo transdisciplinario. Muchas gracias, doctor. Ok, así es. Creo que debemos estar viendo todo, no desde una disciplina, sino de la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es importante porque si no, en un momento podemos estar fragmentando y atomizando el conocimiento. Adelante, maestro Rivera Chalé. Sí, doctor, muchas gracias. Creo que ya mis compañeros mencionaron varios puntos importantes sobre la pregunta, ¿no? Y creo que quizás valga la pena profundizar un poquito más en el hecho de mencionar que precisamente cuando usted habla de esta interdisciplinariedad, es precisamente la metodología de proyectos la que nos permite consolidarla, porque pues de alguna manera el aprendizaje basado en problemas, pues de alguna forma, de alguna manera delimita el campo de acción, las disciplinas que pueden de alguna manera involucrarse, que tendrían que ser de cierto modo directas, porque se identifica el problema y de alguna manera también ya se tiene una idea de cuál es la solución, a diferencia de los proyectos que, como su nombre lo dice, se van construyendo, de hecho, junto con el alumno, que esa debe ser una de las características principales del trabajo con proyectos, ¿no? No es el docente el que plantea la solución, es el docente que ayuda a conducir, ayuda a que el alumno descubra hacia dónde nos vamos a ir, y eso hace que, pues, de alguna manera el alumno pueda ir movilizando saberes, no de una sola disciplina, sino de distintas disciplinas. De allá la importancia incluso de que este nuevo
plan de estudios nos hable de campos formativos más que de disciplinas, ¿no? Porque es el límite entre una y otra en la realidad y en la vida cotidiana no existe, ¿no? En consecuencia, los problemas, de alguna forma, cuando nosotros los ponemos ya en un plan de estudios, de alguna forma ya estamos limitando la posibilidad de extender un poco más allá el conocimiento. Situación que es distinta en los proyectos. En los proyectos, como lo decía, es el alumno que va construyendo la solución al problema, y el problema no es tomado como una pregunta a la que hay que darle respuesta, sino es una situación real, es una situación de la comunidad que, pues, de alguna forma, al resolverlo también nos permite darle, pues ahora sí que contribuir a la solución de necesidades de la sociedad, y en consecuencia es de utilidad lo que aprendemos en las escuelas. El conocimiento no es, al final de cuentas, teórico, se vuelve práctico. Como decía, no está limitado. De hecho, es el alumno mismo quien propone. De alguna forma, cuando se concibe el proyecto, se puede concebir hasta que va a atender ciertos PDAs, pero a la hora de desarrollar el proyecto, esos PDAs no están limitados. Los alumnos van más allá y se van generando otro tipo de conocimientos, otro tipo de competencias que nos acercan con mayor facilidad al perfil de egreso. Por ejemplo, cuando nosotros en un proyecto en el cual al final planteamos cuál fue la solución, la presentamos y la presentamos en plenaria o la desarrollamos frente a los padres de familia, hacemos que los alumnos de alguna manera estén ejercitando esta parte oral del lenguaje que muchas veces no es tan frecuente hacerlo en las aulas de clase, ¿no? Muchas veces nos limitamos a los productos escritos, a los productos visibles, y hacemos a un lado esta necesidad de comunicación, o bien la comunicación como tal de manera oral no se da de manera tan frecuente, y pensamos que con la plática cotidiana entre maestro y alumno se está privilegiando esto, y la realidad es que no, porque el alumno no argumenta lo que dice. En cambio, cuando en los proyectos, en la fase de presentar los resultados, el alumno tiene que exponer sus argumentos, tiene que discutir en este diálogo entre el maestro y el alumno, entre el maestro y sus compañeros, entre el maestro y la comunidad, pues de alguna forma el aprendizaje va más allá de esta cuestión simple de resolver una pregunta, que es lo que generalmente pasa cuando se aborda la metodología basada en problemas, ¿no? Básicamente se toma el problema y se le da una solución directa, no se construye con la movilización de saberes. De alguna forma, la metodología de proyectos, podría yo decir que de alguna forma es la especialización, es la parte más grande de un proyecto basado solo en una pregunta, ¿no? Aquí la construcción, la movilización, el hecho de que no te limites, el hecho de que incluso lo que hoy en día pide el nuevo plan, programa de estudios, cuando habla del codiseño, de traer esos PDAs, esos conocimientos que no están en los planes, pero que son necesarios y que lo dicta de alguna forma el contexto, lo dicta el diagnóstico escolar, social y comunitario, nos dicta qué es lo que adicional a los programas sintéticos, los PDAs que están en los programas sintéticos, necesitamos traer al aula para de alguna forma darle solución a ese problema, que es un problema, vuelvo a repetir, del contexto del alumno, y eso permite de alguna manera garantizar el hecho de que los alumnos estén motivados. Escucho muchas veces cuando dicen que hay que motivar a los alumnos y piensan que siempre tienen que ser juegos, que siempre hay que ponerles música, que hay que bailar con ellos, que hay que brincar, y no necesariamente va por allá nada más. Quizás a cierta edad esa sea una forma, pero en niveles como secundaria, universitarios, de media superior, ya no es necesario este tipo de acciones. La motivación tiene que ser desarrollada a través del interés que el individuo, en este caso el alumno, descubre por el hecho de resolver un problema real, de entender y descubrir que lo que está aprendiendo en el aula de clase le es de utilidad, ¿sí? Entonces, creo que ya radica principalmente la diferencia entre
el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y nos permite, como se decía, esta interdisciplinaridad, porque precisamente por eso están los campos formativos, para que no haya límites o los maestros no limitemos el conocimiento entre asignaturas. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, José. ¿Cómo, al final de cuentas, los críticos de los nuevos libros de texto gratuito señalan que estamos tendiendo hacia un adoctrinamiento y hacia tendencias comunistas? Haciendo memoria, ya tiene algún tiempo que estudiamos la primaria y la secundaria y estábamos viendo igual a Marx, a Engels, etcétera, a varios teóricos respecto a esas corrientes. Y en este momento, que hace ya algunos años, hace poco más de 20 años, ya se ha derrumbado los muros del comunismo. No podemos estar creyendo que vamos a estar orillándose hacia el adoctrinamiento de los alumnos. Si bien en los años 60, 80, la teoría de la reproducción, que Althusser y Bourdieu hacen referencia hacia la teoría de la reproducción, que de una u otra manera es un conjunto de teorías educativas desarrolladas en el marco de la sociología de la educación, que entienden que la educación es un medio mediante el cual se reproducen o se perpetúan las relaciones sociales desiguales vigentes. Eso se viene diciendo desde los años 60, 80, el comunismo estaba imperando, etcétera, y hasta la fecha México no ha sido comunista. Hasta ahorita seguimos trabajando sobre la corriente nacionalista de nuestro quehacer, de nuestro México. Que ya para cerrar este foro, de manera general, ¿qué pueden decir respecto a esta controversia que se viene realizando en ocasiones hasta por los mismos profesores, padres de familia y algunas autoridades en favor o en contra de los libros de texto gratuito? ¿Qué pueden decir? ¿Ventajas, desventajas? ¿Qué podrían decir en ese tenor? Pues es válido, doctor. Todas las opiniones son válidas. En México tenemos la libertad de poder decir lo que nos parece, lo que sí nos parece, pero sí es pues ahí viene la invitación, ¿no? Para poder revisar, para poder analizar y poder hoy sí, ese abanico de oportunidades, poderlo aplicar. Creo que México todavía tiene la decisión de ser comunista o no ser comunista, pero más bien en el aspecto académico, pues tenemos hoy sí un gran reto de poder no hacer la simulación en las aulas, sino realmente poder asumir y poder apegarnos realmente a lo que a ese nuevo programa 2022, no confundirlo en este caso con la metodología socioformativa, porque ese va para otro, sino realmente centrarnos ese es un parte de la metodología activa, pero realmente poder aplicarla, la metodología sociocrítica en las aulas, y realmente que el Consejo Técnico Escolar pues sea un espacio para poder transformar nuestras prácticas y utilizar esta familia de libros de textos gratuitos como una verdadera herramienta para poder mirar los procesos y los progresos de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Gracias, doctor. Muy bien. Maestro, doctor José Dolores Secre Reyes, su comentario. Sí, claro que sí, doctor. Bueno,
Mi mirada creo que es un poquito media atrevida porque a fin de cuentas, desde que yo tengo uso de razón, eh, yo vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de la nada, de raíces indígenas. Orgullosamente, creo que si no soy de la pluma de la cabeza de Cuculcán, pero sí creo que al menos llego a ser parte de la pluma de la cola de Cuculcán. Y orgullosamente. Entonces yo desde esa perspectiva, yo creo que tengo uso de razón. Ha habido siempre una ideología. Dicen por allá de manera coloquial que al que a nada le apunta, a nada le da. Y México debe tener definido una ideología. El adoctrinamiento en todas partes existe. No, tampoco tenemos que verlo con un tabú o algo por el estilo. Yo me acuerdo que nos cantaban, hacíamos que aprendiéramos, y yo me identifiqué mucho, por ejemplo, con, con don Benito Juárez, que decía, sí. Entonces yo siempre miré a ese personaje que decía de pastorcito hasta ser presidente y llegó, wow, dije, qué tremendo. Y sin que nos demos cuenta, se está inyectando un pensamiento, pero no un pensamiento negativo, un pensamiento de que México necesita ser diferente. Sus niños necesitan ser diferentes. Que la educación pública que se le dé a los niños, a las comunidades, a los ejidos, a las rancherías, que verdaderamente los niños, padres de familia, valoren que la educación es poderosa para transformar. Quizás yo nací sin alcurnia, pero si yo tengo educación, si yo tengo conocimiento, eso a mí como ciudadano me va a favorecer para tener alcurnia, para tener dinero, para tener bienes, para tener todo. Yo creo que esa es la parte. Fuera lejos de lo que se está diciendo, que tenemos comunismo, lo vemos con José Vasconcelos, lo vemos con esos hombres que trajeron pensamiento de Europa, el pragmatismo. O sea, el conocimiento es poder. Y yo creo que la educación, la transformación de la educación actualmente, los libros de texto, yo creo que retratan nuestra realidad. Y esa realidad yo creo que es lo que nos va a hacer diferentes. Yo creo que si abordamos las problemáticas, abordamos las situaciones con proyectos, indistintamente de que haya autores como, como Paulo Freire, que dicen que está inmerso, indistintamente necesitamos un rumbo. Yo creo que México actualmente es un país democrático, aunque a mí en lo particular casi no me gusta hablar de democracia, porque a veces, ¿qué decimos? Pues la mayoría lo dijo, sí, pero yo qué dije, pues. Entonces, a veces también en cuanto a la democracia, ¿no? Pero fuera de todo eso, yo creo que hablar de comunismo en el siglo XXI y un México que quiere proponer una educación diferente, en la que se escucha la voz de los pueblos originarios, en la que se ha pensado actualmente de que México no actualmente, sino que siempre hemos pensado y hemos creído que México no tiene un plano geográfico, económico, social, parejo. No. Y qué bueno que actualmente el maestro, bueno, yo actualmente ya estoy en el medio citadino dando clases, pero puedo estar insertado dentro de la periferia y tengo chicos que quizás que vengan de una colonia que su mentalidad de perdedor está y nosotros necesitamos con la ayuda de estos nuevos libros, que vean otra panorámica, que su visión sea diferente. Entonces, yo al menos no creo que los libros de texto, yo no creo que esos materiales tengan un elemento comunista. Yo no lo creo. Es importante abrirnos a la lectura, porque si leemos, yo creo que nos va mejor. Muchas gracias, doctor. Ok, una pregunta, José Dolores, antes que realmente tu aportación sin apasionamiento es académico
o es apasionamiento? Eso que acabas de señalar. No es apasionamiento, es académico. Yo interactúo con mis niños y lo puedo decir abiertamente, cuando he tenido a veces supervisiones, tanto de mi director como de mi máxima autoridad, y llegan al aula y ven que, por ejemplo, yo tenía un chico que el año pasado, hace 2 años, antes que entrara conmigo, ese chico nadie lo había detectado que tenía epilepsia. Y este niño llegaba a clases, este ciclo pasado que terminó, llegaba y se tiraba. Y yo tranquilo lo tenía. Y de pronto llega con supervisiones y me dicen, ¿qué estoy haciendo con este niño? Es que ese niño está aprendiendo con otro estilo de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos eso, no es apasionamiento, es académico, porque a fin de cuentas, yo me rento a la Secretaría de Educación Pública para darle una mejor calidad de educación y que esos conocimientos plasmados en cualquier plan sintético de cualquier año que he tenido contacto sean para que ellos tengan una mejor calidad de vida para más adelante. Muy bien, el derecho a la educación y el humanismo. Es importante que la educación se transforme hacia el humanismo y que respetemos el derecho a la educación de los niños en el ámbito que nos toque participar. Adelante, maestro José Andrés Rivera Chalé. Sí, doctor. Creo que ya lo comentaban, hay que hacer a un lado este debate que de cierto modo, ¿por qué no decirlo, no? Y creo que lo sabemos todos. Es un debate político que hace más daño que todo el beneficio que pudiese dejar, ¿no? Quizás siendo positivos podríamos encontrarle algo bueno. Y esto es el hecho de que al polemizar en torno a estos libros, ha hecho que incluso la sociedad, los padres de familia se empiecen a preguntar y estén interesados. Si por allá la idea era echar abajo esta reforma, más que nada los libros, creo que va a suceder todo lo contrario, ¿no? Se ha puesto, ahora sí que en el ojo del huracán, se ha puesto de moda. Creo que incluso esto ha hecho que a nivel internacional, en materia educativa, nuestro país se ha volteado a ver, ¿no? De alguna manera, por eso decía, más que un daño, creo que al final de cuentas se está teniendo todo, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que se buscaba, ¿no? Muchos padres de familia hoy en día se preguntan, me ha tocado la oportunidad de contestar a preguntas, gente que me ha llamado por teléfono, algunos padres de familia que conozco, en la comunidad, cuando uno sale a la calle, porque pues vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Ahora sí que el traje de maestro, la etiqueta de maestro no nos las podemos quitar, la tenemos en todo momento y en todas partes. Entonces, de alguna manera, este tipo de mensajes, este tipo de situaciones que se están generando en torno a los libros de texto, nos está permitiendo también a los maestros, a la comunidad educativa, interactuar con los papás y llevarles el mensaje de que al final de cuentas, como bien decía el doctor Dolores, la educación es el medio por el cual la gente se puede hacer del conocimiento. El conocimiento es poder, bien lo decía él, ¿no? Entonces, de alguna manera, no importan los medios, no importan los libros, importa más lo que los maestros hacemos con estos planes y programas de estudio, con estos libros de texto, con estas ideologías que de alguna forma están detrás de todo programa o todo plan de estudios. Es el filtrado que nosotros los maestros hacemos de una manera responsable y ética, es la que va a terminar de hacer llegar esa información, ese conocimiento y ese cambio que requiere pues la gente que de alguna forma atendemos. Bien lo decía el maestro, el doctor Dolores, ¿no? Nos rentamos a la Secretaría para hacer el medio para que llegue la educación y si bien debemos ser profesionales, debemos ser éticos, no quiere decir que podamos ser totalmente subjetivos, sino impregnar a la gente que coincide, que convive con nosotros, de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y esto en el sentido positivo, en ver más que problemas, oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estos libros de texto, los libros que estuvieron, son, como lo dice el libro que acompaña estos libros de texto gratuitos, son libros sin recetas. Deberían ser tomados como libros sin recetas. Entender que lo que hay que cambiar es la realidad.
porque lo que más impacta en las personas es lo que están viviendo día a día. De nada sirve un tema que puede ser muy importante a nivel nacional, que puede ser muy importante en un estado, si en la comunidad donde está inmersa mi escuela hay otro tipo de necesidades. Entonces, esta libertad que nos están dando a los maestros, que de hecho es precisamente, desde mi particular punto de vista, es precisamente de lo que trata esta famosa revalorización del magisterio, donde nos dan la posibilidad, la libertad de incidir, de modificar, de transformar, con la finalidad de hacer llegar educación que realmente esté al servicio de nuestros jóvenes estudiantes, que esté al servicio de la comunidad. Entonces, creo que la polémica, el debate en torno a los libros se puede ver como un ejercicio que puede dejar incluso temas para discusión, temas para discutir entre docentes, pero ya puso la vista de una sociedad completa en estos libros de texto y creo que va a ser un ciclo escolar muy distinto al iniciar, ¿no? Vamos a iniciar con preguntas seguramente de parte de nuestros alumnos que nos estarán diciendo, bueno, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se dice lo otro? Ya quizás incluso nos toque hablar desde el principio de cuentas del comunismo, qué es el comunismo, hablar de corrientes económicas, políticas, sociales, ¿verdad? Porque ahí están estos temas que van a estar, ahora sí que en la boca de nuestros alumnos van a hacer preguntas y van a hacer dudas. ¿Qué ventaja le veo a los libros? Son de mucha utilidad, hay ejemplos que podemos tomar, pero nos obligan a leer, doctor, nos obligan a leer porque hay que entender que si bien hay un proyecto ahí, no se puede llevar tal cual. Hay que planificar, hay que entenderlos para poder dosificar y para poder acompañar a nuestros alumnos. Por eso la importancia, más que de este libro, de la frase, un libro sin recetas. Es una educación sin recetas, es una educación que se tiene que hacer, ahora sí que un traje a la medida de cada una de las comunidades. Gracias, doctor. Muy bien. Es importante eso que el día de hoy estuvimos compartiendo entre la comunidad educativa. Vamos a tomar, si alguien quiere hacer una pregunta, una sesión de preguntas y respuestas a los panelistas, a la maestra Miguelina Centeno, al doctor José Dolores Reyes, al maestro José Andrés Rivera Chalet. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Adelante, maestro Héctor Pinto. Maestro Héctor Pinto, adelante. Muy buenas tardes. De antemano agradezco a mi amigo y hermano Guadalupe Cualam esta invitación. Felicito a los panelistas, a los tres. José Dolores Sec, conocido de muchísimo tiempo, todo mi aprecio. Egresado de la Escuela Normal Rural, donde trabajé más de 28 años. Muy acertados conceptos de la maestra Miguelina y el maestro José Andrés. Una de las cosas que me gustó es que aquí les sentí auténticos cuando daban sus puntos de vista acerca del tema. Recientemente me ha tocado estar en otros foros con este tema y escucho repeticiones de lo que se dice en otros lados, ¿no? Y aquí no les he sentido muy auténticos. Voy a hacer algunos comentarios retomando parte de lo que bien han dicho. Entre ellos, la interdisciplinaridad, la transversalidad, el trabajo por proyectos y por problemas no son nuevos. Lo han dicho ustedes, yo lo estoy retomando nada más. También se ha trabajado o se ha pretendido en los planes y programas anteriores que los conocimientos lleguen a la comunidad, que realmente se apliquen. Tampoco es nuevo, nada más que no se ha encontrado la forma de hacerlo efectivo. Hablando de la metodología sociocrítica, proyectos, problemas, yo voy a comentar esto en lo que a lo mejor pues difiero de las tendencias, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, o hasta ahorita, hasta el nivel en el que conozco, y que por cierto no es mucho, ¿no? Voy investigando, voy leyendo, me voy enterando por especialistas como ustedes, pero sí me preocupa, a lo mejor porque mi especialidad es matemáticas,
que lo disciplinar se haya pasado a un segundo término. Me da trabajo entenderlo. Yo entiendo que un buen proyecto, un buen trabajo sociocrítico, que atienda a los problemas de una comunidad, tiene que tener forzosamente el soporte disciplinar. No veo muchas posibilidades de éxito en un proyecto, cualquier proyecto, si antes no nos sentamos a revisar cuáles son los conocimientos previos que debe de tener quienes van a participar en ese proyecto. Si no nos ocupamos de eso, pues vamos a estar bordando al aire, vamos a ocupar el tiempo y sí vamos a atender el problema, pero lo veo con muy pocas posibilidades de efectividad. Muy especialmente de matemáticas. Aquí creo que todos somos maestros y sabemos que las matemáticas tienen un proceso para su aprendizaje muy eslabonado, muy bien articulado, que no se puede tomar por la mitad, empezando por el concepto de número, yéndonos al primer grado de educación primaria o antes, ¿no? Preescolar o educación inicial. Si el niño no parte de ese concepto y parte de conjuntos y parte más adelante de conocer los números naturales y luego los enteros, los racionales y hasta las demás operaciones, es muy difícil que le asentemos un proyecto y que lo pueda realizar bien. Va a necesitar mucha guía, va a necesitar que nosotros le vayamos orientando, que le estemos dando los datos disciplinares para que pudiera avanzar en ese proyecto. Y sí se me hace un poco complicado. Entiendo, y creo que así lo debemos de entender, que se trata de un sistema educativo, que tiene que haber un eslabonamiento en todos los niveles educativos. Yo no dejo a un lado que la comunidad debe estar al centro, pero también tiene que estar al centro el alumno. La educación, yo la concibo como un proceso de formación de ciudadanos que se deban a su comunidad, que se deban a su pueblo, que se deban a sus hermanos. Pero no puedo procurar dar lo que no tengo. Primero tengo que preocuparme porque cada alumno sepa, conozca, sea experto, sea hábil, tenga destrezas. Al niño que entra a primer año en esta ocasión, pues en 6, en 9, en 12, en 15 años estará tratando tal vez de ingresar a una universidad o a una escuela de nivel superior, porque se me hace difícil concebir que no llevar esa ruta. Estaría pensando que los seres humanos, los niños ahorita y futuros seres humanos, todos van a ser independientes, todos van a ser autónomos, no van a necesitar emplearse en algún lado. Se me hace difícil concebir eso. Entonces necesitarán trazar una ruta para tener ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas destrezas para que puedan ser empleados. Pero ¿desde dónde hay que empezar? Desde los niveles básicos. Entonces, por alguna razón, creo que lo conocen, lo que en documentos se establece como perfil de egreso del nivel primaria, es exactamente lo que pide la secundaria como nivel de ingreso. Lo que la secundaria escribe y delimita como perfil de egreso es exactamente el mismo documento con puntos y comas, lo que se pide en la escuela preparatoria para que ingrese el joven. Y así, de manera eslabonada. Ahora, el problema ahorita lo tienen los bachilleres y yo hablé con algunos maestros de bachillerato y ellos no le están entrando de la misma forma a esta reforma, porque precisamente ya les cayó la preocupación de que cuál va a ser su, vamos a llamarle así, su mercado. ¿A qué sentencian a sus alumnos si cuando egresen no los aceptan en ningún lado? Ellos ya están haciendo un plan, o ya creo que ya lo tienen listo, ¿no? Un plan híbrido donde sí le den importancia al aspecto disciplinar y también
tengan espacios para poder pues, articular sus proyectos, ¿no? Ahora, dado eso, pues yo sí veo, ahora entiendo la preocupación del bachillerato de decir con qué perfil van a entrar los jóvenes que egresan de secundaria. Y si me voy mucho más estricto, ahorita como los programas analíticos van a ser muy diferenciados, pues si yo doy tercer grado y en mi escuela hay 2 segundos grados, voy a tener alumnos con conocimientos y capacidades muy bien, diferentes. maestro Héctor. ¿Cuál es la pregunta de manera puntual? No llevo pregunta. Pero porque, ¿cómo se llama? Estamos ahí divagando. Disculpa que yo corte, pero vamos a dar la oportunidad a otros. Efectivamente, cada nivel debe resolver su problema. Y eso solamente se debe dar con la capacitación y la formación de los alumnos ante un nuevo cambio. Disculpe, maestro Héctor, pero No, si me permite, cierro con un comentario. Adelante. Ok. En lo que respecta, no concibo tal adoctrinamiento que se quiere decir. Lo que sí preocupa muchísimo, ahorita estamos hablando del ámbito educativo, es la polarización que se ha dado. Y muy particularmente, pues algunas de nuestras autoridades, ¿no? Cuando han puesto el dedo en una decolonización. Yo no veo necesario puntualizar esa decolonización. Yo no me pondría a juzgar a los españoles, a los mayas, a los aztecas. Somos lo que somos. Somos el pueblo de México. Construyamos con nuestros actos un mejor México. Pero no nos desgastemos con las decolonizaciones. Es mi comentario. Gracias, maestro. Gracias, Héctor. Maestra Norma, ¿algún comentario que quiera hacer? ¿Alguna pregunta a los panelistas de manera puntual, por favor? Norma Janet Buenaventura, adelante. Maestra Norma Janet levantó la mano. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Los estamos acompañando docentes y estudiantes de la especialización en educación para la diversidad en la niñez. Y los hemos escuchado muy atentamente. Muchas gracias a la maestra Miguelina, al maestro José Andrés, al doctor José Dolores y a usted por este espacio. Mi pregunta puede ser, en este caso, para el doctor José Dolores, y es, se está vivenciando, y ustedes ya han venido teniendo unos cambios que generalmente se dan desde políticas, ¿cierto? Pero que cuando llegan a los contextos escolares es cuando realmente nosotros decimos, ah, caramba, ahora sí ya nos tocó cambiar o empezar a transformarse. Y en este caso, desde lo que ustedes, desde lo que convoca este espacio, que es el tema de los textos que han llegado ya directamente al aula, a las instituciones, mi pregunta es, ¿qué se avecina para los países hermanos de Latinoamérica y en este caso en Colombia? Porque sabemos también que desde hace rato nos vienen diciendo se va a transformar el sistema educativo, ya no vamos a trabajar por asignaturas, se van a transformar todos los currículos de la educación infantil, primaria, básica y media. E incluso desde hace muchos años nos vienen diciendo, nosotros tenemos 5 grados de educación primaria, ustedes y la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen 6 grados de esa educación. Nosotros todavía tenemos solo 5 grados. Entonces, sería como, ¿qué se avecina para nosotros y cómo podemos nosotros irnos preparando desde ya junto a las comunidades para comprender y asumir que ese es un cambio fundamental
desde las transformaciones que nos exige la sociedad de hoy en día, nuestros niños, nuestros adolescentes, y que nosotros como educadores tenemos que afrontar. Gracias. Buenas noches desde México y para Colombia, no sé qué hora sean ahorita, pero es un gusto escuchar esta pregunta, o más que pregunta, el interés de lo que va a suceder mañana. Yo creo que todo sistema educativo está preocupado ahorita, o se debe de preocupar, porque la lectura de nuestra realidad dice todo lo contrario de lo que creemos y que queremos que continúe. Me gusta ver el aspecto que sufre la mariposa. El problema no es sufrir una metamorfosis. La situación real radica en el proceso de la metamorfosis. Pero después de la metamorfosis, ya sea de la mariposa, porque hay otros insectos también que sufren metamorfosis. Bueno, pues nuestro sistema educativo, ya sea de México o de nuestros queridos hermanos del Cono Sur, de Latinoamérica, lo importante no es la metamorfosis, es importante el proceso. Pero yo siempre he dicho, ¿qué chiste tiene o qué caso tiene que la mariposa ya haya pasado una metamorfosis, ya haya pasado un proceso, pero si luego no vuela? Entonces, la educación, yo pienso desde mi punto de vista como académico, la educación necesita darle lo que necesita el pueblo. Y esa sí es una pedagogía que va más allá de lo que creemos. Entonces, nosotros los maestros, yo siempre he dicho que tenemos la capacidad de ser creativos para adaptarnos ante lo que los académicos o lo que nuestras autoridades educativas se encuentran en ese momento en el poder, para poder darle una orientación a los futuros ciudadanos de X país. Y como comentaba el maestro Pinto hace rato, el maestro Héctor Pinto, las disciplinas están inmersas dentro de los campos formativos. A mí me gusta, por ejemplo, las matemáticas. Y son conocimientos que son directos. Los ingenieros buscan el conocimiento de manera directa, pero las otras habilidades blandas, en la que tenemos que caer con un poquito de tacto humano, se dice que sin corazón no hay educación. Bueno, esa es otra parte. Entonces yo creo que el sistema educativo necesita sufrir una metamorfosis y pasar el proceso. Porque aunque parezca repetitivo, queremos ver sucesos, pero tenemos que atrevernos a atravesar los procesos para poder llegar a éxitos. Entonces, nuestros queridos hermanos de Colombia, la educación es la parte más poderosa para una nación. Y si nosotros como gentes, como docentes que somos, lo aterrizamos como debe ser, yo creo que nuestra nación, sea cual sea, puede llegar al éxito que nosotros necesitamos. Maestra, espero que haya respondido su pregunta. Yo creo que ustedes están preparados, solamente están en espera de decir cuándo nos toca a nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro José Dolores. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Doctor, si me lo permite. Adelante. Adelante. Maestra Norma Yanet, buenas noches. No sé si escuché bien, comentaba usted que nos ven desde Colombia y creo que comentaba que estaba junto con algunos alumnos por allá y planteaba usted la inquietud de qué es lo que podríamos decirle que viene para Colombia, ¿no? Curiosamente, hace algunos años cuando inicié mi investigación en relación a lo que en su momento entendí o conocí que se llamaban como proyectos formativos desde la socioformación, cuando inicié con esto y el doctor Guadalupe
ahora no lo recordará, no teníamos mucha literatura en México al respecto. Investigando y conociendo gente, me encontré con la literatura propuesta por el doctor Sergio Tobón, ¿sí? Curiosamente colombiano. Cuando lo leí, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, él nos habló de que venían cambios para México. Esto que le digo ya hace 12 años, y después de 12 años, esto es una realidad, ¿no? Algo que a mí me alegra, que me da mucho gusto, porque estoy más que convencido, estoy seguro de que va a dejar mucho beneficio para nuestro país. No sé qué tanta vigencia tenga el doctor Sergio Tobón ahí con ustedes, pero me parecía, cuando lo conocí, que esto era algo que él traía de ahí, que eran propuestas de América Latina, de América del Sur, y yo diría que, al menos aquí en México, lo decimos, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo diría que es importante pensar, ustedes como personas, como miembros de una sociedad, miembros de un país, sobre todo los docentes y los estudiantes, en la posibilidad de que en algún momento esta situación que se está viviendo en México se viva también allá con ustedes, porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque al final de cuentas, nuestros sistemas educativos de alguna forma han demostrado esa incapacidad que se debe de tener como una capacidad para responder a las situaciones de nuestro entorno, ¿sí? Creo que no es ajeno a ninguno de los que estamos hoy aquí presentes, que tenemos grandes problemas de contaminación, que están originando el calentamiento global, de consumismo, de que se están acabando los recursos, de que el clima ha cambiado a nivel mundial. Y lo vemos a diario, lo vivimos a diario, lo notamos. Sin embargo, nuestros sistemas educativos no tienen la capacidad de responder a estos cambios que se requieren, ¿sí? Y recuerdo perfectamente cuando me inicié en el estudio de la socioformación y el pensamiento complejo de manera particular, que hablaban sobre esa importancia de que la educación se empezara a enfocar en estos grandes problemas globales, que tenemos que hacer algo, y los gobiernos y los países tienen que hacer algo, y ese algo se va a hacer, se va a lograr, se va a iniciar a partir de los programas educativos, a través del sistema educativo. Entonces yo estoy seguro que en algún momento a Colombia y a América Latina, esto que está sucediendo en México va a llegar. Yo creo que quizás en los países del norte la situación no se vea de la misma manera como nosotros los países que carecemos de recursos económicos, no así de recursos naturales, ¿verdad? Pero que lamentablemente, y lo sabemos, ¿por qué no decirlo? Históricamente hemos sido objeto del saqueo. Entonces la visión que ellos tienen es muy distinta. Recuerdo perfectamente a un doctor que me dio clases en la normal superior, que él siempre decía que nosotros nos teníamos que preocupar por nuestra realidad, porque la gente del norte, la gente de Estados Unidos y de otros países, no respiran ni beben, no respiran el mismo aire que nosotros respiramos, ni beben la misma agua, decían. Y yo no lo entendía en su momento, ¿verdad? Hoy en día me doy cuenta de que la realidad es que nosotros cuando consumimos y seguimos consumiendo, pues de alguna forma dañamos nuestros recursos y enriquecemos a esos países. Entonces el problema no es el mismo, aunque pareciera que es el mismo. Ellos tienen los medios para responder a este cambio climático, a estas necesidades que para nosotros van a ser más graves. Entonces es necesario que como región nos empecemos a preparar. Y los maestros tenemos la obligación de hacer cosas distintas. Y si por allá están estudiantes de alguna normal, pues de alguna manera entender que el papel del educador ha cambiado, que tenemos que ser gente capaz de gestionar estos cambios sociales. Lo decía en el libro de Sin Recetas que recibimos en México, de que el espíritu revolucionario sigue vigente en nosotros y tiene que ser precisamente nosotros, los docentes, quienes hagamos conscientes a estas nuevas generaciones de la necesidad de cambiar estos paradigmas consumistas que nos hacen más daño a nosotros que a aquellos dueños de las grandes empresas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de pensar en una educación, como lo decía Paulo Freire, ¿sí? En una educación basada en la pedagogía del oprimido,
oprimido, perdón, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ser los que tenemos que proponer ese cambio si queremos que ese cambio se dé. De lo contrario, esto no va a suceder. Entonces, termino comentándoles que seguramente esto va a llegar y pueden seguir de cerca lo que en México va pasando. Me da mucho gusto poder tener contacto con ustedes y esto es algo de lo que me gusta de este tipo de ejercicios, que más que entrar como expertos, a nosotros nos toca entrar a compartir, a opinar, pero también nos obliga a seguir leyendo y a seguir estudiando. Muchas gracias, doctor. Saludos, maestra Norma. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Norma, por favor, un poquito breve. Adelante. No, agradecerles y sí, definitivamente, el maestro Sergio Tobón marcó historia en Colombia cuando empezamos a transformarnos y a entender la formación por competencias. Ya vamos en resultados de aprendizaje, pero especialmente estamos más abiertos como hermanos latinoamericanos a reconocernos desde las necesidades y desde las problemáticas que tenemos en común. Y obviamente estamos sumamente convencidos que a través de la educación transformamos social y humanamente nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Miguelina, ¿quieres comentar algo? Maestra Miguelina. Pues sí, es efectivamente ya como lo dijeron los demás profesores, que pues hoy tenemos un gran reto los profesores dentro de las aulas y no hoy sí aprovechar esta gran oportunidad para poder leer, compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, porque pues un conocimiento que no se comparte pues es un conocimiento muerto. Entonces, pues gracias por invitarme y pues estamos hoy sí que a la orden y pues para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Miguelina y panelistas y compañeros. Realmente todo cambio genera tensión, genera conflicto, resistencia. La resistencia siempre al cambio, pero todo cambio es bueno, es hacia algo positivo. Yo quiero comentar, estaba haciendo memoria, creo en el 2014 fui a Japón y estuve en una escuela primaria y la persona que me recibió fuera la subdirectora, porque el director estaba podando el césped y estaba trabajando. No, ellos no tienen jardineros. Él se transformaba y se convertía en el jardinero y empezaba a podar. Los maestros no necesitan prefectos o alguien que les diga tienes que llegar a tiempo a tu aula. Para nada. Los alumnos respetan totalmente al maestro. No tienen personas de limpieza o que hagan la limpieza. Los alumnos y los docentes y las autoridades educativas hacen la limpieza tanto del baño como de sus salones y como de los pasillos. Cuando llega el momento de comer, se come en el salón de clases y los alumnos mayores con la maestra van por la comida para el salón de clase. Los alumnos salen normalmente a las 4 de la tarde y tienen ya programado todas sus actividades. En caso de que no vayan o tengan tarea, ellos la realizan ahí en la escuela. Y otra cosa, los alumnos van solos a la escuela, acompañados siempre del alumno mayor. Acompaña a los demás y van solos a la escuela. Y aquí en México, los padres de familia, los abuelitos, me incluyo hasta yo, llevamos a nuestros nietos, a nuestros hijos, y estacionamos el vehículo en doble, en triple o en cuarta fila y interrumpimos todo. Y además,
las enseñanzas, es de manera transversal y ellos están preocupados más en atender la parte ética, la de valores, pero también estar aprendiendo idiomas, estar trabajando para el exterior. Bien, jóvenes, compañeros todos, vamos a concluir esta sesión y nos queda en el tintero pasar del programa analítico a la planeación didáctica por proyectos. Invitamos a los colegas, a los compañeros, para que de una u otra manera participamos y de manera colegiada y en equipo vayamos construyendo nuevos saberes. José Andrés Rivera Chalé, José Dolores Sec Reyes, Miguelina, están invitados para el siguiente paso. Del programa analítico a la planeación didáctica por proyectos. Ya se hizo un comentario aquí. Vamos a trabajar sobre ello. Les doy un abrazo fraterno y hasta Colombia. Un saludo de hermanos y estamos en la brega, Norma Janet Buenaventura y todos los colegas que se unieron de otros lugares, a los colegas de la hermana República de Yucatán también. Un abrazo fraterno y saludos a todos. Estamos pendientes para el segundo momento. Nos vemos. Buenas noches. Excelente tarde a todos. Buenas Yo noches. creo que de noche, Sí, ¿no? gracias.